Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con el primer teórico de salud pública. Lo que vamos a tratar de hacer en este teórico es entender qué es la salud pública veterinaria. ¿Por qué esta asignatura se encuentra en realidad dentro de la currícula de la carrera de ciencias veterinarias? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque para ustedes que vienen más focalizados en lo que serían las clínicas, ¿sí? Las clínicas de pequeño, de grande u otras asignaturas como las de reproducción, que tienen una relación directa con los animales, cuesta comprender un poco y darle la importancia a esta asignatura donde en realidad el hombre es el propio eje, o mejor dicho, el eje principal, ¿sí? En muchas áreas en la actualidad, ¿sí? Ya sea historia, geografía, en la política, no se puede entender una situación actual si nosotros no conocemos y comprendemos la historia, el pasado, las influencias que hicieron que de alguna manera esta situación que se presenta en la actualidad se presente de tal manera, ¿sí? Por eso es justamente que vamos a tratar de brevemente ver los pasos históricos que hicieron que surja la salud pública veterinaria. Vamos a empezar viendo cuál era la idea que se tenía en el origen de las enfermedades. Todos sabemos que las enfermedades siempre existieron, ya en el origen del hombre. Lo que en realidad no se sabía qué era lo que las producía, ni qué eran esos males que padecía en esa época el hombre. La primera idea de causalidad, o las primeras ideas que tuvieron en aquella época, generalmente se basaban en lo que eran las fuerzas naturales y los castigos divinos. Entonces, en base a eso podían encontrar la explicación de los males recibidos. Luego de esta primera época, ¿sí? Vino otra época, otra etapa, donde fue el surgimiento de la filosofía. Como sabrán, esto fue bueno porque básicamente la filosofía es un estudio racional que se aplica a la vida. Es entenderse a los demás, entender a los demás, permitiendo de esta manera explicar muchos interrogantes. Pero ¿cuál fue el problema de aquella época? ¿Sí? Que la filosofía estaba muy vinculada al surgimiento de las religiones. Y si bien fue el origen justamente del razonamiento y comprensión de fenómenos, por un lado, por otro lado tenía un carácter muy inamovible con respecto a las ideas de las religiones creadas, donde se relacionaba mucho lo que era el pecado, o lo que se consideraba pecado, ¿no es cierto?, para esa época, con la enfermedad. Esto trajo un gran atraso en el progreso, ¿no es cierto?, de la causalidad de las enfermedades. Y también se incorporó mucho las creencias esotéricas, la magia, y había una mezcla, ¿no es cierto?, de lo religioso, lo mágico, lo divino y la filosofía. Después pasamos a otra etapa, ¿sí?, de la teoría miasmática de las enfermedades. Ustedes ya la deben conocer, que se basaba en la creencia de que todo lo que se evaporaba, los fluidos de alguna manera, eran los que producían las enfermedades. Ojo que no como un vehículo, como hoy sabemos que pueden comportarse los fluidos con patógenos en su interior. Pero era bueno porque surge de la observación. Observaban, por ejemplo, que luego de guerras, donde el campo quedaban miles de cadáveres, si alguien pasaba por ahí, se enfermaba, creyendo que esos malos aires los enfermaban. Entonces comienzan, si bien no tenía una explicación científica, sí había una relación de la observación. Luego pasamos a otra teoría, que sería la teoría de generación espontánea o autogénesis. Esta fue una teoría descrita por Aristóteles, que surgía que las formas de vida surgían justamente de la nada, ¿sí? También se denominaba arquebiosis, que es una teoría biológica que sostenía que las formas de vida surgían en forma espontánea, ¿sí?, a partir de materia orgánica o inorgánica, que cuando se combinaban surgía supuestamente esta forma de vida, ¿sí? No sé si se acuerdan, habrán visto también quizás en microbiología esta teoría, donde se describen en aquellos tiempos el acúmulo, ¿no es cierto?, de trapos y de ropa con cereales
donde se podía observar el surgimiento de los roedores. Era la forma de explicar la generación de vida. Luego tenemos que Francesco Redi, que era un médico italiano, es el que en realidad demuestra la falsedad de esa generación espontánea. Habrán visto también, él lo demuestra colocando un pedazo de carne en 3 recipientes, donde un recipiente estaba abierto para la introducción de las moscas, otro recipiente que estaba cerrado y el último recipiente con una gasa en la parte superior. De esta manera él puede demostrar que no existía una generación espontánea, ¿sí? Y más adelante, por supuesto, la teoría científica por Louis Pasteur, que fue obviamente la teoría más importante que dio un paso muy grande en la historia del hombre, donde demuestra que los microorganismos no provenían de una generación espontánea, sino que todo ser vivo procedía de otro ser vivo. Y por supuesto luego Robert Koch con el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis y todo lo que llevaba a, el descubrimiento en la microbiología. Bien, si bien con el conocimiento de la causalidad de las enfermedades, ¿sí?, hablando sobre todo de las enfermedades infecciosas, se pudo dar un gran paso en lo que respecta a la historia en el hombre de la relación con las enfermedades, no deja de lado que actualmente tengamos muchas intervenciones que son intervenciones de tipo cultural, ¿sí?, social, incluso profesional en la salud, que hacen que de alguna manera esas intervenciones impliquen e influyen en poblaciones humanas o en individuos para mantener su vida saludable. Esto hay que tenerlo en cuenta porque más allá de todas las investigaciones y los avances científicos, ustedes pueden saber que esto existe, esto es real y se mantiene de diferentes maneras en muchísimas culturas y regiones. Entonces vamos a pasar a entender qué es lo que nosotros comprendemos por salud-enfermedad, el concepto. Desde el punto de vista médico, ¿sí?, el concepto de salud es el estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales. Desde el punto de vista fisiológico, la salud es el estado de armonía y equilibrio funcional orgánico. Es un silencio orgánico, ¿sí?, en cuyo estado el hombre sano no se va a percatar de la existencia de un órgano y el funcionamiento tampoco, porque todo supuestamente está en equilibrio y en armonía. Por eso se habla de silencio orgánico. Y si hablamos de enfermedad, sería lo contrario, es la alteración o la desviación de ese estado fisiológico, ¿sí?, de un órgano o de todo el cuerpo. En este estado de enfermedad, el individuo se manifiesta, va a sentir el órgano y va a acusar, por supuesto, los trastornos funcionales. Es decir, que ahí sí va a sentir, por eso estamos en un estado de enfermedad. Esta es una definición bajo el punto de vista, obviamente, clínico. Pero bueno, también teníamos que pensar qué pasa con todo lo que les rodea a una persona, ¿sí?, los aspectos económicos, sociales, la parte emocional. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta como para pensar que una persona puede estar en un estado de salud o no. Entonces, ¿cuál es el concepto de salud de la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Ya en el 1948, la OMS define a la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Por otro lado, también la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aportó otros datos más para complementar el concepto básico de lo que es la salud, donde la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona, ¿sí? Nosotros sabemos que la salud tiene que ver mucho con la biología que ya trae el ser humano, el estilo de vida, el estilo de trabajo de las personas, los servicios de salud a los que puede acceder. Se conoce y se sabe que mientras mejores servicios de salud tenga una persona, va a tener mayor probabilidad de estar en una mejor condición de salud
y también, como dijimos anteriormente, todo el medio que los rodea, es decir, en el lugar donde desarrolla su vida cotidiana. Bueno, acá vamos a retroceder un poquito en el tiempo de nuevo, pero para conocer los pensamientos de este señor que fue Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina, fue un médico de la antigua Grecia, y lo importante en la historia es que fue el primer médico en rechazar las supersticiones, las leyendas y las creencias. En realidad fue una mente brillante de la época, porque con toda la influencia que existía de las religiones, de las supersticiones, él logra, por medio de su observación, con todo lo que respecta a las enfermedades, rechazar ese tipo de visión. Y hace mucho hincapié en lo que sería la higiene personal y sobre todo la teoría humoral, es decir, la relación y la importancia que tenía el aire y el agua con respecto a las enfermedades que se podían presentar en una población. Hipócrates afirmaba que el estudio de las enfermedades se debía fundar en cuánto había de común y cuánto de individual en la naturaleza humana. Por eso es que fue un gran observador y de alguna manera fue el que comenzó a encontrar la causalidad de las enfermedades y a aplicar sin saberlo también estadística. Ahí se encuentran justamente sus ideas en los tratados de Hipócrates o hipocráticos, donde por ejemplo él describía una serie de variables y siempre las relacionaba con una cantidad de personas que las presentaban. Por ejemplo, en las dietas, qué comían y cuánto comían y qué características presentaban ese tipo de personas según las dietas. O, por ejemplo, las costumbres del pueblo también los relacionaban con las enfermedades, las profesiones, incluso las conversaciones, los modos, los tipos de silencio. Cuando una persona hablaba, él anotaba y luego iba anotando. Cada persona que tenía los mismos modos o los mismos silencios iba haciendo su estadística y los relacionaba con algunas alteraciones o manifestaciones de enfermedad. Por eso Hipócrates realmente fue una mente muy importante para la época, donde ya tenía una visión que era obviamente una visión más científica. Bueno, luego de esto pasamos a lo que sería el paradigma galénico con Claudio Galeno. Él es quien promueve lo que sería la experimentación. Él comienza a revisar todos los conocimientos que se tenía antiguamente, que eran por observación, pero comienza a hacer experimentación de esas observaciones. Por eso es que tiene una actitud fundamentalmente científica. Él era anatomista y experimentador, ¿sí? Y en aquellas épocas era muy difícil hacer este tipo de prácticas porque no se podía tocar el cuerpo humano ni los animales, justamente por todas las creencias que se tenía, y él fue quien comenzó, ¿no es cierto?, a experimentar justamente con la disección de animales, de cabras, cerdos, monos. Detectó el control de los músculos a nivel de la médula espinal, fue quien desveló las funciones las funciones del riñón y la vejiga, identificó los 7 pares de nervios craneales, también demostró que el cerebro controlaba la voz, que las arterias transportaban sangre, describió las válvulas del corazón, indicó las diferencias estructurales entre las arterias y las venas, es decir que investigó muchísimo, pero justamente esa investigación científica la hizo por propia experimentación, que anteriormente a esa época galénica no se podía hacer. Entonces todo lo que se decía científicamente era únicamente la observación. Bien, por otro lado, otro aporte que se realizó del paradigma galénico se basó en la higiene individual y que debía ser voluntaria, es decir, normas de comportamiento de cada individuo que debían tener para su propio interés sanitario. De acá surge lo que es higiene individual. Vamos a comenzar a ver a partir de ahora lo que es el higienismo, que se origina acá. Higiene, pero eso sí, se marcaba que era individual. Galeno fue el primer médico que propone también un sistema de medicina integral, es decir,
que no solamente veía a una persona con una sola causa de la enfermedad, sino que comienza a integrar muchas otras características como el ambiente, el aire, la comunidad, lo que pueden observar acá ustedes, el movimiento, el descanso, el sueño, la vigilia, etcétera. O sea, muchas otras características que integradas todas o en distintas combinaciones, podían hacer que una persona se encuentre o no enferma. Bien, y con esa idea, ¿no es cierto?, de higiene individual, comenzaron a nivel mundial a construir muchos baños públicos que eran mantenidos por el Estado. También los baños se daban en forma individual, en los que eran más acaudalados, en los reyes, que en realidad no era tanto por la construcción en sí, sino que el hecho de acceder al agua en aquellos tiempos era algo muy caro, ¿sí? No cualquiera podía acceder al agua. Por eso también se tenían estos baños públicos que la gente aprovechaba para descansar, asearse y demás. Bien, pero ¿qué pasó luego? Luego vinieron las épocas de las conquistas de los territorios, las guerras, y con estas aumentaron los recursos para las fuerzas militares, y el gran problema fue que comenzó a disminuir muchísimo los recursos que eran necesarios para justamente la parte sanitaria. Paralelamente a esto, justamente por las guerras, se rompieron los grandes acueductos que llevaban las aguas a las distintas poblaciones, y también la iglesia comenzó a ver en aquellas épocas con malos ojos, ¿no es cierto?, el bañarse en público. Entonces hubo un conjunto de actividades o de visión y de características de la época que hicieron que esta idea de higiene individual y del baño y del aseo comience de alguna manera a disminuir. Bueno, justamente por estas características, hasta fines del siglo XVIII, la higiene seguía siendo una higiene personal, ¿sí? La población en general, ya sea gente que era de la burguesía o del resto de la población, comenzó de alguna manera a rechazar lo que era la higiene personal. Fue la época del hombre donde justamente se marca muchísimo en la historia la falta de higiene de la población. Y con esta falta de higiene comienzan a surgir muchísimas enfermedades, muchas epidemias, y comienzan de a poquito a presentarse mortandades de personas. Por esta situación es que se presenta la famosa peste negra, ¿sí?, muy nombrada hoy, que fue una de las pandemias más recordadas por la muerte masiva que se produjo de las personas, ¿sí? Comenzó acá en China en el año 1346, pasó por la India, llegó a Rusia, llegó hasta Europa y en distintos sectores de África. Como dijimos anteriormente, por un lado sí produjo una muerte masiva de personas muy importantes, pero por otro lado también lo que sí tuvo de positivo, podríamos decir, es que se dio un gran paso en lo que respecta a la higiene. ¿Qué es lo que pasó entonces? En realidad, el primer grupo social que iba muriendo era el más vulnerable, por supuesto. En aquellas épocas, las clases sociales de bajo poder adquisitivo, porque bueno, eran las que trabajaban duro, no se alimentaban bien, tenían más contacto, digamos, con los roedores, con los cereales. Nosotros sabemos de dónde viene la peste negra, y eran los que más morían. Pero ¿cuál fue el problema? Que las clases sociales de alto poder adquisitivo comenzaron a ver que ya no tenían un abastecimiento de alimentos seguros. ¿Por qué? Porque la gente que trabajaba en el campo comenzaba a morir, ya sus asistentes o sus empleados, sus jardineros, sus cocineros también ya no iban a sus respectivos trabajos, morían. Entonces de esa manera comienza a esta peste a afectarles a otras clases sociales, dirigentes, políticos, etc. Y ahí es donde hay una gran revolución y donde se comienzan a hacer prácticas sociales orientadas para combatir ese peligro de las epidemias, pero ya de un carácter público, ¿sí? Con una intervención del Estado. Entonces acá, con esa participación de los organismos políticos, comienzan a surgir
muchas medidas, medidas que hoy conocemos y que incluso se mantienen actualmente. Las famosas cuarentenas, los lugares que eran los lazaretos, el hecho de cerrar las casas y marcar las casas donde había enfermos, no dejar que los enfermos salieran, las famosas cuarentenas familiares, las licencias de tránsito y comercio. Es decir, que en esta época surgen muchísimas de las actividades que se tienen justamente en las epidemias o en las pandemias actualmente, por supuesto con todas las modificaciones que vienen al caso. Es aquí donde toda esta situación, ¿sí?, que en realidad afecta a toda la población, no solamente a un tipo de clase social, es cuando se instaura la creación de lo que es la higiene pública. Si ustedes recuerdan, hasta ahora siempre teníamos un compromiso solamente personal, por eso siempre hablábamos de higiene individual, ¿sí? Pero acá con todo este problema surge lo que es la higiene pública, que sería una disciplina científica con intervención del Estado. Acá ya no era una cuestión personal la higiene, sino la higiene ya era una cuestión pública, una cuestión con intervención del Estado. Entonces, si hablamos de higiene pública, hablamos de acciones colectivas para proteger la salud del conjunto de sus miembros, pero recuerden siempre con intervención del Estado. Acá también surgen lo que serían los famosos médicos comunitarios, que eran aquellos que iban a asistir a la población en general, que en realidad no eran los mejores médicos que los que mandaban a asistir a la población, incluso algunos directamente no eran médicos sino aprendices, pero bueno, de alguna u otra manera surgen los médicos comunitarios. Estas son las famosas máscaras de la época que representan la peste negra, eran máscaras de cuero, ¿sí?, que tenían como un pico, y en ese pico justamente le colocaban trapos para evitar el paso, digamos, de aires malos, como le decían en aquella época. Bien, entre el siglo XVIII y XIX también tenemos que estábamos en la época de la industrialización y la urbanización. Es decir, que muchas poblaciones migraban desde su ambiente rural o urbano hacia las ciudades. Y acá surge también el miedo de los grupos de élite a tener las enfermedades o padecer de las enfermedades por esas grandes migraciones. No solamente por las migraciones en sí de esas personas, sino por el acúmulo de personas que se comenzaba a producir justamente en las zonas urbanas y la forma de desperdicios y demás de la época. Acá es cuando surgen dos líneas de higienismo, justamente por esta contradicción entre el grupo de élite y el resto de la población, donde hubo un higienismo que sería el liberal y otro higienismo social. En el caso del higienismo social, el representante fue Johannes Peter Frank. Él era un visor, digamos, bastante amplio en cuanto a su forma de ver las enfermedades y las poblaciones, y si bien él pertenecía justamente a grupos sociales de élite, él era un médico, comenzó a ver la sociedad de otra manera. Valoraba mucho lo que era a la población y al ser humano como sí, que en esa época no era común verlo de esa manera. Fue el gran pionero de la medicina social. Se logró en esa época que todos aquellos que sobrevivían justamente de la famosa peste negra se los beneficiara de alguna manera con el primer sistema nacional de atención social y médica gratuita para todos aquellos que sobrevivían. Pero también en aquella época, en nombre de la salud pública, también mucha gente inocente murió, ¿sí?, con exterminio justamente de oponentes políticos y demás, como pasó también con el cuestionamiento de las religiones y las cruzadas, o sea, siempre teniendo distintas banderas, pero con otros, ideal. Bien, ¿quién fue Johannes Peter Frank? En realidad, él fue el primero que hizo un análisis científico entre la relación que existía en las poblaciones de bajos recursos con las enfermedades. Es quien sugiere la importancia que tenía el Estado
y las medidas sanitarias como elemento fundamental para controlar las enfermedades, más allá de lo que siempre hablábamos, recuerdan, de la contribución individual, cuando hablábamos de higienismo individual. Y reclamó al Estado la responsabilidad gubernamental para necesidades básicas, ¿sí? Las necesidades básicas, como sabemos, el abasto de agua, los drenajes, la disposición de basura, la inspección de los alimentos, dentro de todo un sistema que lo denominó policía sanitaria. Lo llamó policía sanitaria porque en realidad también era una forma vertical, ¿no es cierto?, desde el gobierno hacia el pueblo de dirigir de alguna manera ese control de enfermedades. Insistió mucho, pero en su época, cuando tenía él sus contactos políticos y demás, justamente por estar en estas clases sociales, no tuvo mucha aceptación, ¿sí? Pero prosiguieron, digamos, muchos discípulos de él con esta idea de que el Estado se debía hacer cargo de alguna manera o tener injerencia en lo que era la salud de la comunidad. Como dijimos, muchos fueron los seguidores de la idea de Peter Frank, ¿sí? Uno de ellos fue Edward Reich, donde tenía la idea del higienismo, la higiene, la salud y el bienestar como una filosofía, ciencia y arte de una vida sana. Hablaba sobre una vida sana no solamente para un individuo, sino lo manifestaba como un núcleo familiar y ese núcleo integrado a una sociedad y la sociedad integrada al Estado. También por otro lado, Grossman era también un seguidor de estas ideas y fue uno de los primeros también que comenzó a darle importancia y a estudiar los aspectos sociales relacionados exclusivamente con lo económico, lo cultural y dependiendo ambas variables de la región geográfica. Si bien nosotros nos parece en este momento algo fácil de relacionar lo que sería la salud con un área geográfica, la cultura y la economía, fueron los grandes precursores de este tipo de pensamiento. Por otro lado también, Cepili comienza con la idea de un proceso educativo. En aquellos tiempos tampoco la educación sobre lo que era la salud y enfermedad estaba vigente, pero él empieza con estos procesos educativos donde de alguna manera el objetivo era que la población comprenda y defienda la salud tanto individual pero también colectiva. Bueno, luego pasamos a otro defensor de la medicina social que fue Sigeris. En realidad él, si bien era médico, era más historiador, sociólogo, se dedicó más a esa área, a esa rama, y él parte sobre todo de la observación de lo que era la medicina socializada en la Unión Soviética. Cuando lo conocen y ven que comienza a instaurar buena administración, lo llaman a Estados Unidos para trabajar y ahí comienza a trabajar respaldado por la Fundación Rockefeller a nivel mundial. Entonces su trabajo en sí era ir a distintas partes del mundo, a distintos países y organizar de alguna manera lo que sería la salud, pero a nivel público. Por eso es que acá surge lo que hoy conocemos como la administración sanitaria, ¿sí? Donde él lo que hace y conforma muy claramente fueron dos modelos de salud pública, ¿no es cierto?, que fueron los sistemas del modelo estatal y el modelo municipal, donde justamente este modelo estatal era un poder central con un modelo municipal. Partiendo de este modelo municipal, se basó mucho en lo que es la atención primaria de la salud, que también hoy la conocemos y sabemos que tienen sus objetivos y sus acciones dependientes de los modelos provinciales, municipales, etc. Y también las herramientas que implica la promoción de salud, que es esto lo que ustedes van a ver en el práctico correspondiente a este teórico. Bien, entonces, haciendo un breve resumen con respecto a la evolución de la enfermedad, teníamos que estas surgían o tenían por lo menos la causa, la explicación
de causalidad, se hablaba sobre lo sobrenatural, lo divino, lo esotérico, lo mágico. Luego pasamos a la época de la teoría miasmática, para luego pasar a la teoría de generación espontánea y finalmente a la teoría científica. Luego tenemos por otro lado que la enfermedad tenía un carácter individual, es decir, que ésta dependía de un higienismo, pero que ese higienismo era individual. Luego se evolucionó un poquito más y se comenzó a relacionar no solamente la forma personal, sino a relacionar con la enfermedad, con el medio. Luego, a partir de la presentación de la pandemia, ¿no es cierto?, de la peste negra, la enfermedad comienza a tener una preocupación ya de carácter poblacional. Y es acá que por suerte surge lo que sería el higienismo poblacional, la higiene pública, que en muchos tiempos fue higiene individual. En esta época teníamos la división en cuanto a lo que era la higiene pública con respecto a las clases sociales, la clase de élite y el resto de las clases sociales. En base a el resto de estas clases sociales de bajos recursos es que surge el higienismo social, ¿sí?, donde se instaura la salud pública, donde podemos ver que el Estado interviene en la salud pública. En este caso, los procesos educativos comienzan también, por suerte, los procesos educativos del higienismo social, pero siempre siguen siendo un aprendizaje dirigido, es decir, desde lo que serían las autoridades, el Estado dirigido directamente en forma vertical, ¿no es cierto?, hacia la población. Podríamos decir un aprendizaje, pero instaurado. Más adelante surgen los modelos de salud pública, donde teníamos los modelos, el modelo municipal y el modelo estatal, y en base a estos distintos modelos se comienza a hablar sobre lo que sería la administración sanitaria. Así se instaura esta administración sanitaria que es descentralizada, por suerte, y tiene una dirección horizontal en cuanto a los sistemas de salud. ¿Qué quería decir también esta dirección horizontal? Que justamente esa promoción, esa educación, digamos, en la salud, ese proceso educativo, ya no iba a ser un aprendizaje dirigido, sino se iba a realizar a través de lo que hoy conocemos como promoción de salud. Antes se llamaba proceso educativo, después pasó como un proceso de educación para la salud, muchos libros viejos todavía queda como educación para la salud, hasta llegar a lo que es la promoción de salud. Y la gran diferencia justamente es que no es un aprendizaje dirigido, sino es un aprendizaje entendido por la población, la cual la población justamente adopta ese conocimiento, lo entiende y cambia de conducta. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y también, por supuesto, la instauración de la atención primaria de la salud. Esto sería en breve un mini resumen de lo que vimos hasta ahora, haciendo hincapié en los distintos procesos históricos, desde el higienismo individual, la higiene pública, la salud pública y la descentralización de esta salud pública, que en una primera etapa era vertical y luego horizontal. Entonces, yendo al concepto de lo que es la salud pública, se entiende entonces por salud pública a todos los factores concurrentes que hacen a la salud de la comunidad, que incluye a todos los grupos sociales. La salud pública no solamente es la medicina humana, la biología en sus múltiples aspectos, sociología, administración, control de alimentos, ingeniería, sino que la salud pública es un problema que debe ser encarado integralmente por los gobiernos, ¿sí? Y va a tener ordenanzas, decretos y leyes. Entonces, la salud pública es un esfuerzo, esto es lo que tiene que quedar claro, entre la población y las instituciones públicas. ¿Para qué? Para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de carácter, nuevamente tener en cuenta, colectivo, ¿sí? Entonces acá la salud pública es una intervención de la propia población
con el Estado, es de carácter colectivo. Bueno, la salud pública, como ustedes ya pueden ver a esta altura, no tiene nada que ver con los aspectos clínicos e individuales, ¿sí? En este caso podemos dividirla en tres digamos, áreas, que sería, por un lado, lo que sería riesgo, por otro lado, la prevención y por otro lado, el control. Dentro de lo que sería el riesgo tenemos el área de epidemiología y de estadística. Por otro lado, en prevención tendríamos el área de la promoción de salud, la vigilancia epidemiológica y por el lugar, digamos, el área de control, las acciones. Cuando hablamos de justamente acciones, es mediante distintos proyectos de investigación, de intervención, de extensión, planes a nivel nacional, regional, etcétera, es que nosotros vamos a accionar, ¿no es cierto?, para la prevención y para prevenir, ¿no es cierto?, para detectar los riesgos. Como pueden observar ustedes en esta imagen, hay una amplia relación entre lo que es la epidemiología, la estadística y la salud pública. Bueno, dentro de estas tres líneas, si nos vamos a lo que sería la prevención, ¿qué entendemos en salud pública por prevención? Normalmente la palabra prevención nos dice prevenir es algo, hacer algo antes que suceda, ¿sí? Pero acá vamos a tomar otros aspectos, ese y otros aspectos más. Son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de las enfermedades, sino también a detener su avance. Es decir, si ya están las enfermedades, yo al detener el avance de esas enfermedades, también ya entra en la prevención, ¿sí?, en las medidas de prevención. Y si yo atenúo las consecuencias de esas enfermedades, también estoy previniendo. Es decir, que esta palabra prevención en salud pública, incluso en epidemiología, nos referimos a estos tres estados, a prevenir antes que aparezca, si apareció, a detener, y si ya detuvimos, a atenuar las consecuencias. Entonces, con la comprensión de lo que es prevención en salud pública o en epidemiología, nosotros podemos decir qué son o comprender qué son las acciones preventivas. Exactamente lo mismo, es decir, que las acciones preventivas van a ser acciones preventivas primarias si yo actúo sobre un factor para que no se produzcan las enfermedades, ¿sí? Acciones preventivas secundarias si hago una detección precoz, por ejemplo, de enfermedades ya existentes. Y acciones preventivas terciarias, evitar el agravamiento, las recaídas o las secuelas y promocionar la rehabilitación. Todo esto son acciones preventivas. Si todo esto entra dentro de acciones preventivas, entonces, ¿qué es la medicina preventiva? ¿Sí? Es parte de la medicina encargada de la prevención de las enfermedades. Y esto es lo que tienen que acordarse, en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Por eso, siempre se confunden con prevenir enfermedades, es prevenir antes que sucedan. No, es prevenir en cualquiera de estos niveles. Y dentro de estas acciones preventivas, una de las aplicaciones para prevenir las enfermedades es la promoción de salud, que es lo que ustedes van a ver en el práctico relacionado a este teórico. De ahí pueden relacionar y ver de dónde sale el práctico y la parte de promoción de salud. Si bien la promoción de salud generalmente se da en las acciones preventivas primarias, no quiere decir que se pueda aplicar esa promoción de salud en las acciones preventivas secundarias o en las acciones preventivas terciarias. Bien, entonces ahora ya sabemos lo que es la salud, sabemos lo que es la salud pública, sabemos lo que es la medicina preventiva y ahora tenemos que ver qué es la salud pública veterinaria, ¿sí? Si decimos que es un componente de las actividades de salud pública, ahí ya tenemos que pensar que tenemos un nexo, salud pública veterinaria, un nexo con la salud pública y la salud pública a su vez tiene un nexo con el Estado. Entonces, la salud pública veterinaria existe un nexo con el Estado
y con la población. Y la población a su vez con esto que es la salud pública. Entonces, la aplicación de la capacidad de los profesionales, de los profesionales veterinarios, todo ese conocimiento y los recursos que tiene el médico veterinario para proteger y mejorar la salud de las personas es que va a aplicar en esta área de la medicina veterinaria que es la salud pública veterinaria, ¿sí? También anteriormente vimos que era la medicina preventiva, así como tenemos salud pública y tenemos salud pública veterinaria, ya explicamos lo que era la medicina preventiva. Bueno, exactamente tenemos también lo que es la medicina preventiva, pero veterinaria, es decir, que previene las enfermedades en los animales y por ende en el hombre, en sus tres estados, ¿se acuerdan? En los tres tipos de actividades que hacíamos. En las actividades, digamos, en el momento antes de que se produzca la enfermedad, durante y después. Esa sería la medicina preventiva veterinaria. Esta medicina preventiva veterinaria también de alguna manera está regida y depende, ¿no es cierto?, del Estado y de, digamos, del gobierno. También, por supuesto, va a tener una administración sanitaria como tiene la salud pública. Acá lo importante también, no vayan a confundir lo que es la medicina preventiva veterinaria relacionada con la salud pública y el Estado, con lo que sería la medicina veterinaria preventiva, que directamente es prevenir las enfermedades en los animales. Nosotros estamos acá en medicina preventiva veterinaria ligada a la salud pública, la medicina preventiva en el hombre, ¿sí? Y todo lo que va a hacer el veterinario en este caso siempre es un enfoque, como dijimos en la primera clase, el eje principal acá es el hombre, ¿sí? Prevenir de alguna manera todas las enfermedades o todas las situaciones que se pueden presentar relacionadas con el conocimiento que nosotros tenemos de los animales, pero siempre con la vista hacia el hombre. Justamente por eso, el área de la salud pública veterinaria es un área donde se trabaja en forma interdisciplinaria. Es muy común que ustedes escuchen que los profesionales que trabajan acá trabajan con médicos, con bioquímicos, odontólogos, nutricionistas, antropólogos, porque justamente es un área interdisciplinaria, donde tiene que hacer de alguna manera una conexión para el entendimiento de muchas situaciones de salud y enfermedad con lo que es la salud pública. Entonces hay una intervención entre ambos. Acá todos los proyectos de salud a nivel nacional o provincial o regionales también van a depender ese liderazgo de quien tiene o es salud pública veterinaria, obviamente van a depender de los temas de los proyectos de salud a desarrollar. Hay temas que están más ligados a, digamos, la dirección de los médicos veterinarios, quizás algún tipo de zoonosis y demás, con ayuda, ¿no es cierto?, de integrantes de salud pública. Y en otros casos hay proyectos que se aplican a nivel, como les dije, nación, provincia, municipio, de salud pública, donde está integrado el médico veterinario que trabaja en salud pública veterinaria. Bien, ahora si nosotros hablamos de atención primaria de la salud, ¿sí?, tenemos que saber qué es la atención primaria de la salud. Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos, tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, pero puesta al alcance, esto es lo importante, de todos los individuos de la comunidad, a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Eso es lo que sería la atención primaria de la salud. Habrán escuchado muchas veces que la atención básica, ¿no es cierto?, que se da, están representados muchas veces por los SAP, los CAPS, en la atención primaria de la salud pública, no hablando de salud pública veterinaria. Pero entonces, ¿cómo se incorpora esta atención primaria de la salud en los programas
de salud pública veterinaria. O sea, ¿cuál es la relación de esta atención primaria de la salud? Muchas veces justamente lo que no se entiende es cuál es la relación que existe con la atención primaria de la salud y las ciencias veterinarias. Ustedes dirán, si un elemento de atención primaria de la salud en el hombre es la asistencia materno-infantil de alimentación, ¿qué tengo que ver yo como médico veterinario en este elemento de atención primaria? Acá viene el aporte de la salud pública veterinaria por justamente el suministro de leches y sus derivados en las condiciones higiénicas. Acá sí hay una relación directa con el médico veterinario y la protección de alimentos de origen animal. Fíjense que estas son áreas donde el médico veterinario se desenvuelve, se desarrolla perfectamente con sus conocimientos y hace este aporte para, ¿no es cierto?, la asistencia materno-infantil en cuanto a la alimentación. Esta sería la relación que se tiene de atención primaria de la salud con respecto a las ciencias veterinarias. Podríamos ver otra, por ejemplo, en este caso, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, es decir, las vacunas. Ese es un elemento de atención primaria de salud, las vacunas básicas, gratuitas, que se dan en los SAP, en los CAPS, en algunos hospitales. ¿Cuál sería el aporte de salud pública con respecto a esta acción? ¿Cómo imaginarse? Simple, el suministro de animales de laboratorio para preparación de los productos biológicos y la preparación en los modelos animales de nuevas vacunas para uso humano. Es decir, muchos veterinarios trabajan justamente en los laboratorios y son quienes de alguna manera detectan las distintas enfermedades, controlan los animales del bioterio, es decir, que tiene una injerencia importantísima en estos laboratorios, en la preparación de los productos biológicos como también de los animales de experimentación. Otro ejemplo, podríamos hablar del abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. Sería el elemento de atención primaria de la salud. ¿Qué tiene que ver el veterinario con esta característica? Justamente el veterinario aporta, ¿no es cierto?, controlando los animales vagabundos, los distintos tipos de reservorios, la evacuación apropiada de los desechos de origen animal, tanto de los frigoríficos, de las industrias. Esa también es una acción que controla el médico veterinario. Entonces, de esta manera aporta, ¿no es cierto?, su conocimiento a este elemento de atención primaria de la salud, que sería el abastecimiento adecuado de agua potable. Quizás, como ustedes lo pueden observar, no lo hace en forma directa, pero sí lo puede hacer perfectamente en forma. Bueno, y por último vamos a ver las distintas áreas de salud pública en donde el médico veterinario puede ejercer su profesión. Los planes nacionales, regionales, provinciales, dependiente de SENASA, por ejemplo, ¿sí? También tenemos en los puestos de control de fronteras y las barreras que serían fitosanitarias, también en el control bromatológico en los distintos tipos de frigoríficos, la detección, digamos, en el transporte, el control de inocuidad y calidad de los alimentos, el control del estado de los alimentos, pero durante el transporte, el control de los productos, pero venta al público, el control en los supermercados de los productos, de los subproductos, el control de calidad de agua, el control de calidad de aguas industriales y de eliminación de las mismas, ¿sí? La identificación y control de distintas especies de plagas, todo el manejo que tiene que ver con las plagas, las actividades de investigación e intervención con investigaciones biomédicas en los laboratorios, investigación e intervención en la epidemiología de las enfermedades con los distintos grupos de investigación, el control epidemiológico de los animales que son reservorios, ¿sí? Investigación epidemiológica cuando surgen las epidemias, el control de las enfermedades de tipo vectorial, la conservación del medio ambiente y los animales silvestres. Por otro lado, también el control sanitario de la fauna silvestre y la epidemiología también de la fauna silvestre, la tenencia de animales no domésticos, el tráfico de animales, eso hay mucho también con respecto al tráfico de animales, el médico veterinario que puede actuar también en desastres naturales, en las emergencias que no son epidémicas, en la tenencia responsable también de los animales y también, por último,
su implicancia y la importancia de su intervención en las políticas públicas de salud.